¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia Zapata! Hoy presentamos mariposas zombies del espacio. ¡Un zombie espacial gigante! Mucha imaginación, hermanito. ¡Hermano, no, hermanito! ¡Hay un zombie espacial, ¿no me crees? La prueba científica de que existen. ¡Yo sabía! ¡Se fue por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sofía, por favor! Ya te dije que los zombies no existen, Zapata. Y menos en el espacio. Pero ya que insistís, el que gana tiene exclusividad para jugar al juego del Capitán Z todo el tiempo que quiera. ¡Trato hecho! ¡Qué extraño este humo! ¿Puedo usar la Mochitronics? ¡Por favor! No, hermanito. ¡Hermano! ¿Qué es este humo? Parece niebla. Es como si algo se estuviera quemando. Ay, es un desastre. ¿Qué es un desastre? ¿Este humo? ¿Algo se está incendiando? No, el humo es normal desde hace un tiempo. Debe provenir de la quema de pastizales. ¿No saben lo que está pasando? Los artesanos de acá hacemos remeras con mariposas blancas, adornos con mariposas blancas, recuerdos con mariposas blancas. La economía de nuestro pueblo depende del turismo y de... ¿Las mariposas blancas? ¡Qué niño tan inteligente! Miren, es el mismo árbol antes y ahora. Ya no hay mariposas blancas y dicen que no hay solución. ¿Quién dice que no hay solución? ¡Lora! ¡Doctor, no! Mi hipótesis es que las mariposas blancas estuvieron expuestas mucho tiempo al sol y por eso quedaron negras. ¡Sí! ¡A mí me pasó en Mar del Plata! ¿Está diciendo que todas las mariposas blancas tomaron sol al mismo tiempo y eso cambió su color para siempre? ¡Exacto! La ciencia ha hablado. Yo también soy científica y me gustaría investigar si es eso lo que ocurre. Si no hay solución, los artesanos ya no podremos hacer las remeras con mariposas blancas. Y son tan lindas y suaves nuestras remeras. Están de oferta, ¿quieren una? La ciencia va a investigar. Tenemos que atrapar una mariposa blanca y una negra para analizarlas en el laboratorio. Mejor nos separamos para ser más rápido. Bueno, pero me prestas la Mochitronics. Está bien. Quiero un helado, masajes y jugar al piedra, papel o tijera. Ay, 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 ay. Mi hermanita no sabe cómo aprovechar sus inventos. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy, esa señal no vale, no es nada! ¡Ay, otra vez se te metió un virus en el sistema!
¡Espada láser! ¡Pero es de plástico! ¡Ay, ay, ay! ¡La mariposa zombie! ¡Me quiere comer! Mientras vos jugabas, yo atrapé una mariposa negra y una de las últimas blancas. ¡Pero no! ¡Sofía, en serio! ¡Tenía dientes! Ya tenemos todo para analizar científicamente si las mariposas negras se están comiendo las blancas. ¡Al laboratorio! Si la negra se comió a la blanca, tendremos la respuesta de por qué ya no hay mariposas blancas en el pueblo. ¿Y si le come el cerebro, son zombies? ¿Qué pasó? ¿Qué son esos corazones? Parece que se enamoraron. ¡Qué asco! Esto prueba que las mariposas no se están comiendo entre sí. Necesitamos más hipótesis. Necesitamos una tormenta de ideas. Es una forma de decir, Zapata. ¿Qué diría Charles Darwin, el importantísimo científico inglés que revolucionó el mundo con su teoría sobre la evolución de las especies? Quiero escuchar ideas de por qué están desapareciendo las mariposas blancas. Señor Darwin. Una especie puede desaparecer cuando irrumpe un nuevo predador. ¿Existe algún pájaro que se coma a las mariposas? Sí, lo vi en el bosque, pero no es una especie nueva. Y según pude investigar, siempre se alimentó de mariposas blancas y negras por igual. ¿Y si unos monstruos zombies espaciales bajaron a la Tierra para comerse a las mariposas blancas? ¿Pudo pasar o no? Aunque todas las hipótesis son válidas hasta que se demuestre lo contrario, sospecho que no. También puede haber cambiado algo en el ambiente y las mariposas negras se vieron favorecidas y las blancas no. Ah, claro. Hermanito, quiero que hagas un análisis de la composición del aire para saber cuál es el nivel de contaminación en el bosque. Y... ¿tiene que ser el bosque? No puede ser... no sé, ¿acá, por ejemplo? Sí, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Y esto cómo se usa? Acceso denegado. ¡Oh, ¡es imposible! Iniciando. Escaneando aire. ¿Pudiste prender el sensor para medir la contaminación del aire? Sí, seguí todas tus instrucciones. Ese niño mirando donde no debe. Loro. ¡Excelente idea! Sí, el sensor está escaneando el aire, falta poco. No, ¿qué? No sé qué pasó. Se rompió. Y hay olor a quemado. ¿Y eso? Hay un cartel que dice Nueva Central Termoeléctrica. Doctor, no. ¿Central termoeléctrica? ¿Y dijiste que hay olor a quemado? Sí, pero debe ser porque se rompió la máquina. ¿Y hay mucho humo? Sí. ¡Ya entendí lo que está pasando! ¡Alto! ¡No se vaya del pueblo! Pero sin mariposas blancas mis artesanías no sirven. Las mariposas blancas pueden volver. ¿En serio? ¿Por qué? Es muy simple. La primera hipótesis era
era que las mariposas negras se comían a las blancas. Pero como ya vimos, eso no ocurre. La segunda hipótesis decía que el ambiente había cambiado y solo las mariposas negras sobrevivieron. Pero la máquina se rompió y no pudimos comprobarlo. Sí, pero hay otra máquina que sí funcionó. Tu cuerpo. ¡Ja! ¿Soy un robot? Tu tos fue una reacción al humo que hay en el aire. Tu olfato identificó el olor a quemado. Y tu vista, el cartel de Central Termoeléctrica. El humo no proviene de la quema de pastizales, sino de la central termoeléctrica del Dr. No. Y ese humo hizo que los troncos de los árboles que antes eran de color grisáceo ahora sean oscuros. ¿Por qué? Oshin. ¿Oshin? ¿Y quién es Oshin? No quién. ¿Qué? El Oshin es como un polvo que oscurece los árboles. Antes las mariposas blancas se podían camuflar y las negras no. Pero el Oshin cambió el color de los árboles y entonces las blancas quedaron expuestas y los pájaros se las están comiendo. Por eso no hay más mariposas blancas. ¡Momento! ¿Y los monstruos zombies del espacio? Zapata, no existen los... ¡Monstruos zombies del espacio! ¡Eran drones! El doctor No, como siempre, quería confundirnos. ¡Se escapan! ¡Nunca más se saldrá con la suya, Doctor No! ¡Ah! Entonces lo que quería era ocultar que lo que estaba extinguiendo a las mariposas blancas era la contaminación que él mismo producía en su central termoeléctrica. ¡Exacto! ¿Y ahora? ¿Saben lo que viene? ¿Seguir trabajando y haciendo remeras con mariposas blancas? ¿Seguir viajando y resolviendo misterios? No. La ciencia demostró que estabas equivocado. Y ahora me voy a jugar al juego del Capitán Z todo el tiempo que quiera. Detesto la ciencia.